Ahora voy a resolver un ejercicio de estática donde se trabaja, por ejemplo, sin números, que esto es muy común en física, ¿no? Que se trabaja con directamente las magnitudes y entendiendo las relaciones entre ellas. Lo que plantea el ejercicio es, dado el ángulo alfa, encontrar la relación entre las masas A y B, sabiendo que el tramo de soga que va desde el punto O hasta la polea se halla en posición horizontal. O sea, es en este caso en particular. Como es un problema de estática, obviamente lo que yo ya presupongo es que esto se encuentra en equilibrio. Lo que primero tenemos que hacer siempre es, en un garabato si podemos, nos podemos volcar la información. En este caso no hay mucho que poner, más que sabemos que tenemos masa A, masa B y un ángulo alfa. Si tuviese números, capaz que puedo poner acá lo que vale el ángulo alfa, lo que vale la masa A. Pero bueno, ahí tengo el garabato, el esquema del ejercicio. Esto que está acá es una planchuela rígida que vamos a suponer empotrada. ¿Por qué tengo que pensarlo de esta forma? No hay ninguna información y de esa manera supongo que esto está ahí quieto y no se va a mover, no va a hacer nada. En cambio esto que está acá es una soga. Si de repente esta masa fuese más chica, por ejemplo, seguramente este ángulo sería mayor porque este punto estaría más acá y la soga un poco más vertical. Si esta masa fuese más grande, seguramente este punto se correría un poco hacia allá. En cambio, en este caso lo suponemos rígido, así que esto no va a molestar mucho. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de referencia, o sea, hacia dónde vamos a tomar las positivas en Y y las positivas en X, para poder hacer las sumatorias de fuerzas y eso. Luego, lo que vamos a hacer es lo que se llaman diagramas de cuerpo libre, que significa agarrar cada uno de los elementos importantes y analizarlos por separado. Pero cada vez que yo los separo, por ejemplo, me llevo el cuerpo B, tengo que separarlo de esta soga. Tengo que ver qué es lo que hace esa soga sobre B y no lo que le hace B a la soga. Yo voy a analizar B y las cosas que le pasan que desde el exterior se le hacen a B y no las que hace B. Y eso es de esta forma. Vamos primero con el punto O, que es este punto que tenemos acá. Ven que acá vamos a tener una tensión sobre esta cuerda, una tensión sobre esta cuerda y una tensión sobre esta cuerda. Vamos a ver después cómo podemos descubrirla. Pero en principio sé que tengo esta tensión, que es genérica, la que tengo acá el ángulo alfa, que este ángulo obviamente es este ángulo que tengo acá. Y sé que esta tensión de esta soga que viene a este lado es debida al cuerpo B. ¿Ven? La tensión que viene acá es debida a este cuerpo. Y la tensión que viene en la vertical es debida al cuerpo A. Por eso les pongo este nombre, tensión B, tensión A. Ahora, así me es difícil de verlo y de sumarlo según sus componentes, digámoslo, aritméticamente. Tendría que hacer un trabajo vectorial. Pero para trabajar con sus módulos tendría que tener bien claro sobre qué eje están. Entonces lo que voy a hacer es descomponer proyecto. Proyecto la tensión en Y la tensión en X y me va a quedar de esta forma. ¿Cómo proyecto? A partir del ángulo. Algo que hicimos con velocidades y esas cosas, algo que se hace con cualquier vector. Entonces sé que la tensión en X va a ser esta tensión por el coseno de este ángulo. Me va a quedar tensión en X. La tensión en Y va a ser la tensión por el seno de este ángulo. Me va a quedar esta proyección, que es lo que tengo acá. Entonces ahora el diagrama con el que yo voy a trabajar es este. Vamos al cuerpo, a la masa A. La masa A va a tener la tensión de la soga que lo tira para arriba y el peso que tira para abajo. No va a haber otra fuerza sobre A. Fíjense que en X no hay nada. Y sobre el cuerpo B voy a tener la tensión B que tira para arriba y la tensión y el peso, perdón, que tira para abajo. Recordemos que peso era masa por gravedad. ¿Por qué digo recordemos esto? Porque acá me pide que encuentre la relación entre las masas. Si me hubiese dicho que encuentre la relación entre los pesos, ya sí hubiese estado bien escrito, pero tengo que escribirlo en estos términos. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Por qué acá estoy poniendo tensión en B, acá estoy poniendo tensión en A, que son los mismos nombres que les puse acá? Bueno, ya voy a llegar. Vamos ahora a analizar a la polea. La polea es esta ruedita que está acá. Nosotros hacemos muchas cosas en física que son idealizar, para en principio simplificar los problemas y después los podemos complicar. Puede ser que la soga sea elástica, sí, en la realidad no existe una soga que no se estire. Y las sogas tienen masa. Sin embargo, voy a adelantarme un poquito, vamos a tener que entender esta parte.
que nosotros vamos a suponer que la polea es ideal, es decir, que no posee masa ni rozamiento, cosa que no existe. Todas las poleas tienen rozamiento, por más que uno lo que pueda hacer es achicar ese roce, por ejemplo, con rodamientos o con lubricante, pero si no, esto existe. Y así que el único efecto que va a generar esta polea es cambiar la dirección de la soga. Puede ser que venga horizontal y termine vertical, puede ser que venga vertical de toda la vuelta y salga vertical. Es lo único que hace la polea. Y la masa, como también la consideramos ideal, ni se estira ni tiene masa. Así que lo que va a hacer es transmitir exactamente la fuerza que uno le aplica en una punta, la va a transmitir por la otra. Siempre que sean fuerzas de tracción. ¿Qué significa esto? Siempre va a responder con las estiradas. Nunca con una compresión. Obviamente una soga se va a deformar, se va a doblar toda. Entonces, analizando sobre la polea, con lo que me voy a encontrar es que voy a tener la tensión B de un lado, porque tengo el peso en B, que me va a generar esta tensión, y del otro lado voy a tener exactamente la misma tensión, es la misma soga, que no se va a estirar ni nada por el estilo. Esto que marqué acá, en realidad lo que es sería la varilla, que me va a ejercer una fuerza vertical, pero como está empotrada también me va a ejercer una fuerza lateral. Esto lo marqué para que se vean algo más cercano a la realidad. Ahora, la polea para nosotros lo único que hace es doblar la soga. Por lo tanto, no le voy a dar más pelota. Así de corta. Esto era para mostrárselo, pero no me va a influir en absolutamente nada más que capaz cambiarme la dirección. ¿Eso en dónde me va a influir? Cuando plantee las ecuaciones y nada más. Así que una vez teniendo todos los diagramas de cuerpo libre, me puedo poner a laburar. En este esquema de acá, lo que voy a notar es cómo están vinculadas. Y notemos esto, como la soga lo que va a hacer es transmitirme la fuerza que se ejerce sobre ella, la única fuerza que hay ejercida sobre ella es esta fuerza peso. Por lo tanto, es lo mismo que yo la considere ejercida acá. Entonces de ahí que este peso que yo tenía acá va a ser esa tensión. Ahora las fórmulas matemáticas me lo van a demostrar. Y en B me va a pasar lo mismo. Este peso que yo tengo de este cuerpo está ejercido acá sobre la soga, la polea únicamente le cambia la dirección, es la misma fuerza que va a terminar ejercida en este punto de acá. Si esto hubiese sido elástico, es otro el ejercicio, pero como esto es una soga ideal, que es lo que vamos a trabajar nosotros, así que quédense tranquilos, puedo suponer que esta fuerza que está acá está aplicada en este punto. Entonces lo que tengo que hacer ahora es plantear la primera ley de Newton, porque estamos en un problema de estática, para cada cuerpo y para cada eje. Y esa ley de Newton era que la sumatoria de fuerzas externas que se aplican sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero. Para la masa A, vuelvo para atrás, para la masa A yo voy a tener, según el sistema de referencia adoptado, que la tensión en A menos el peso en A tiene que ser igual a cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es cero, no hay fuerzas laterales. Y la sumatoria de fuerzas en Y me va a hacer que la tensión en A tiene que ser igual que el peso en A. Y el peso en A no es otra cosa que masa A por la gravedad. Para la masa B me va a pasar lo mismo. Voy a tener sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria en Y me va a dar que la tensión en B tiene que ser igual al peso en B. Fíjense los signos y todas esas cuestiones, porque son importantes según el sistema de referencia. A cada ecuación la fui nombrando con un número para después poder volver a tomarlas, estas ecuaciones. Sigo. Para el punto O, que es el punto complicado. Si miro en el eje X, lo que voy a tener es la tensión en B menos la tensión en X tiene que ser igual a 0. Vuelvo para atrás para que se vea de qué estoy hablando. Este es el punto O. Voy a tener que la tensión en B, positiva, según mi sistema de referencia, tiene que ser igual, o sea, en realidad, tensión en B menos tensión en X igual a 0. Cuando paso la tensión en X del otro lado, lo que estoy diciendo es que para que este punto esté fijo respecto de X, esta fuerza y esta fuerza tienen que ser iguales. En Y, como tengo dos fuerzas, me va a pasar exactamente lo mismo. Vuelvo entonces al punto O. Voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y, tensión en Y, porque es positiva, menos la tensión en A, va a ser igual a 0. Me va a quedar que tensión en B es igual a tensión en X y tensión en Y es igual a tensión en A. Pero usando las ecuaciones 1 y 2, que son las que me planteaba la descomposición de fuerzas, de la tensión, pasé a sus componentes en X y en Y, sé que la tensión en X es T por coseno de alfa. Entonces, vuelvo.
tensión en B es igual a tensión en X, pero tensión en X es T por coseno de alfa. Cuando plantee tensión en A, como es igual a tensión en I, es T por seno de alfa. Y por último voy a reemplazar en las ecuaciones 3 y 4, estas que tengo acá. ¿Para qué? Y para que me aparezca la masa como se me pedía. Sé que T por coseno de alfa, bueno, en realidad acá las ordené al revés. T por el seno de alfa va a ser igual al peso en A. Eso estaba T, porque dice T por el seno de alfa es TA, y TA es MAG. Es lo que tengo acá. PA, MAG es lo que tengo expresado de esta forma. Lo mismo me va a pasar con la ecuación 1 que tengo escrita acá. La agregada a continuación, perdón, de 1. Y lo que voy a hacer ahora es dividir la primera sobre la segunda, entonces me va a quedar cuando divida término con término, T y T se van a ir, seno sobre coseno del mismo ángulo me va a dar la tangente, y de este lado gravedad se va a ir con la gravedad, y me va a quedar que masa A sobre masa B es igual a la tangente del ángulo. Y esa es la relación que voy a encontrar. Esto es porque se pedía esto en particular, pero todo el resto del planteo, teniendo en cuenta estas consideraciones, los diagramas de cuerpo libre, el elegir un sistema de referencia es igual para todos los ejercicios. Siempre tengo que hacer estas cosas. Si no está esto hecho, si no está un garabato donde me explican las fuerzas, todo esto para mí es magia. Tiene que estar esto que está acá hecho en el cuerpo A, en el cuerpo B, en el punto O, para que puedan justificar las ecuaciones que vienen después. Así que esto es una condición para aprobar, para poder demostrar que físicamente está bien resuelto.